Bueno, está en discusión, al menos en la esfera pública, la posibilidad de un tributo que grave la renta inesperada, un concepto que alude a lo imprevisible de una riqueza obtenida de modo súbito, que tiene que ver con un panorama que es de la guerra, ¿no? Una circunstancia que es la de la guerra, y como la guerra produce un aumento en el precio de ciertos commodities, donde la Argentina tiene qué cosas, digamos, poner a jugar allí, ¿no? Y hay gente que ha tenido una ganancia enorme, sobre todo los que venden alimentos, ¿no? Y allí han ganado plata de verdad. Yo siempre cuento lo de Arcor, ¿no? Arcor no solamente ha ganado miles de millones de pesos, sino que ha repartido utilidades, que es la que se llevan al bolsillo sus accionistas, sus propietarios, y lo ha hecho en el marco de 2 años muy duros para el resto de la sociedad argentina. Con lo cual, creo que es justo, creo que es razonable pensar en alguna tributación especial, que, bueno, evidentemente de esa rentabilidad excesiva que no estaba prevista, capture algo para hacer que se distribuya, digamos, entre aquellos que más lo necesitan. Porque la guerra, así como es un negocio para algunos, es un gran dolor de cabeza para las grandes mayorías, ¿no? Digo, es la guerra la que te va a aumentar el precio del aceite, la guerra la que te va a aumentar el precio del pan. Obviamente la estructura oligopólica, monopólica tiene que ver con eso también. Pero es cierto que oligopolios y monopolios estaban desde antes. Lo nuevo, lo inesperado, es la guerra. A mí me parece que es una idea que nos invita a pensar y a reflexionar, como lo hizo en su momento el aporte solidario de las grandes fortunas, sobre qué lugares o en qué lugares el Estado podría ir a buscar recursos cuando esos recursos escasean, ¿no? Digo, para no pelearse muchas veces, algunos van al fondo, otros van a buscar en los impuestos que se pueden cobrar y que no ofrece conflictos cobrarlo. Bueno, es una salida por arriba, ¿no? Es como una especie de tercera posición porque, digo, no está yendo a las retenciones, que es algo que está tan diabolizado, tan satanizado, sino que aparece como un recurso que afecta al 3,2% de las empresas. Para que se den una idea, son las que el año pasado tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Es el 3,2% de las empresas, es decir, que queda prácticamente fuera del universo de lo gravable el 97% de las empresas. Estamos hablando de un universo hiper reducido, como también lo fue el aporte solidario, que fue hiper reducido. Recuerdan ustedes, 12.000 personas de la cantidad de habitantes que tenemos. La verdad es que no es una franja social que uno pueda decir, bueno, esto es un tema de mayorías o esto es un tema transversalmente preocupante. No. Y la verdad es que no es que dejan de ser multimillonarios los multimillonarios, ni tampoco van a dejar de ganar aquellos que ganaron. Lo que quizás sí es que esas ganancias se ponen dentro de un orden lógico. Y ese orden lógico es que uno no puede embolsar ganancias extraordinarias cuando hay una pobreza extraordinaria. Creo que cualquier enfoque ético estaría de acuerdo en que es mejor cobrarle a aquel que no lo va a sentir que cobrarle al que realmente lo va a afectar. Entonces, yo veo unas declaraciones de Rodríguez Larreta y realmente me indigno, porque es descarada la defensa que hacen de la opulencia y la riqueza en un país donde el 40% de la población es pobre, donde el gobierno tiene que lanzar una serie de bonos que son bonos de urgencia, son bonos de emergencias, pero que le van a llegar a casi 12 millones de personas o 13 millones de personas,
que si no, de otro modo la pasarían peor. Y alguien podrá decir, bueno, quizá no sea lo suficiente, pero la verdad es que cada vez que el gobierno intenta algo, tenés una oposición que está más atenta a defender a los ricos que a trabajar por los pobres. El resultado de todo eso es una realidad muchas veces invivible, pero lo cierto y concreto es que el gobierno está haciendo algo. Y el gobierno está haciendo algo muy concreto, que es ponerle plata en el bolsillo a la gente que lo necesita, ¿sí? Plata que después va al consumo que genera recaudación. Es muy virtuoso eso que va a ocurrir y que va a suceder. Después discutimos si es el monto adecuado, ¿no? Pero hay una pretensión distributiva allí que yo saludo y celebro desde ya. Porque una cosa es discutir eso, una cosa es prestar atención a esos asuntos y otra cosa es hacer lo que hace Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, o Todos Juntos por el Cambio, ¿no? Larreta acaba de tuitear: ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que grabaría la renta inesperada, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando llegue al Congreso lo vamos a rechazar. Son una máquina de rechazar. Son una máquina de rechazar cualquier cosa que alcance, ni siquiera puedo decir la palabra afecte, que alcance a aquellos sectores opulentos, los más concentrados en su riqueza de la sociedad argentina. Recordemos, entre otras cosas, que esta gente casi siempre responde, casi en modo reflejo, diría yo, a las demandas de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, a la demanda de los grandes bancos, a la demanda de los grandes terratenientes del país, a la demanda de los grandes monopolios, que tienen una bancada propia. La verdad que la bancada de Juntos por el Cambio es la bancada de todos esos grupos. Después hay un montón de gente que los vota creyendo que esa es la solución, o que ese modelo donde esos ganan tanto, y la mayoría la pasan tan mal, es el modelo que le sirve a la Argentina. Bueno, dice Horacio Rodríguez Larreta: la Argentina no soporta un impuesto más a la producción. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan. Quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés. Hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda. El gobierno tiene que hacerse cargo de la realidad económica, dejar de poner parches que no resuelvan los problemas de los argentinos y construir un marco económico claro que marque un crecimiento sostenible. Esto dice Horacio Rodríguez Larreta, que, como ustedes saben, está tratando de posicionarse para las elecciones presidenciales del año próximo. A ver, con este tributo que Martín Guzmán anunció ayer y que tendrá que ser debatido en el Congreso de la Nación, y veremos si es aprobado o no, si se dan las mayorías parlamentarias para que eso ocurra o no, no se va a atacar a la producción. Lo escuché yo en la conferencia de prensa y vi cómo la prensa canalla en general en todos los canales no le repreguntaba ni a La Espina ni absolutamente a nadie de los que pasaron en caravana a criticar lo que había dicho Guzmán. Las empresas que puedan demostrar o justificar que esa renta inesperada y extraordinaria va a ser reinvertida, ¿sí? O no tendrán que pagar el tributo o tendrán que pagar mucho menos. Ahora, hacen falta recursos. ¿Dónde los quieren ir a buscar? Hagámonos esa pregunta, ¿no? Digo, porque nadie le pregunta a Rodríguez Larreta o a La Espina o a cualquiera del PRO que está en la televisión. Bueno, estamos de acuerdo. Ustedes no quieren que le cobren a las empresas que ganan fortunas siderales de modo inesperado. ¿A quién, entonces? Yo lo escuchaba a La Espina ayer decir que el gobierno reparte miseria, que es mentira lo de la distribución del ingreso y que solo hay que fijarse lo que pasó con los jubilados, cómo se acható la pirámide y que solo le dan aumento a los de abajo. ¿Por qué? Y porque le dieron un montón de jubilaciones a los que nunca habían aportado. Y nadie le repregunta a La Espina, por ejemplo, La Espina, ¿y qué hacemos con los que no se pudieron jubilar? Porque las empresas no les hicieron los aportes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución final que tenés pensada, La Espina? Porque la verdad que no se entiende, o sí se entiende. Van a los canales donde les aplauden cualquier barbaridad que digan, van a las radios, o atienden a las radios, donde nadie le repreguntaría esto que le estamos preguntando nosotros, y defienden lo indefendible, porque en realidad no podrían decirlo abiertamente, pero defienden a los ricos, y ¿saben qué? Los ricos no necesitan que los defiendan. Los ricos podrán tener tristeza, podrán tener depresión, podrán irse a vivir a Uruguay porque le parece más agreste o silvestre, como hace Grobocopatel. Pero la verdad,
no necesitan que los defienda un representante del pueblo. Los que necesitan defensa son los sectores más vulnerados por modelos económicos como el que defiende La Espina o Horacio Rodríguez Larreta, que son de exclusión, que generan postergación. Y yo quiero decir que el gran problema que está tratando de resolver estos bonos que está sacando, anunciaron ayer el presidente y Martín Guzmán, bueno, tienen que ver con un problema de ingresos. En la Argentina, además de la inflación, vos tenés un problema de ingresos, de salarios, de haberes. ¿Por qué? Porque el macrismo recortó en un 20%, hizo el poder adquisitivo, hay una caída del salario real espantosa, y el poder adquisitivo no sirve para hacer frente a una canasta ni siquiera básica. Y esa inflación, ustedes saben, todos lo plantean, es multicausal. Es por, algunos dicen, bueno, es por emisión, sí, es por emisión. También es puja distributiva, También es porque la guerra ha generado condiciones internacionales y que meten presión al índice inflacionario. Ahora, lo que no podemos decir es que no exista. La inflación existe. Está. Y es un dolor de cabeza. Realmente es un dolor de cabeza. Habrá que buscar la manera de resolverla. Lo que no se puede es, cuando el problema es la inflación y lo que genera en el bolsillo popular, no se puede salir a defender a los ricos. Y eso es lo que hace el PRO. Eso es lo que hace Juntos por el Cambio. Son más sensibles a lo que pueda decir la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, a lo que le puede pasar al señor Grogo Patel, a lo que le pasa a las grandes corporaciones de Argentina, que a lo que le está ocurriendo a alguien que está viviendo su trabajo, tiene su tallercito, y desde esa insensibilidad fundieron 58.000 empresas cuando ellos fueron gobierno. Escuchen bien, 58.000 empresas fundieron los amantes de la libertad de mercado, de la desregulación, de los entrepreneurs. Han sido de un salvajismo que nadie reporta, nadie dice, nadie señala, nadie recuerda. Agarraron una sociedad que más o menos andaba y la transformaron en algo que no funciona. Es un artefacto muy complejo de manejar. Y lo hicieron ustedes. Y dan cátedra por los canales. Vamos, La Espina. Vamos, Rodríguez Larreta. Yo entiendo que es inescindible la insensibilidad que manifiestan de los modelos económicos que impulsan. Pero por favor, un poco de piedad. Un poco de compasión. Con el resto, con los demás, que tienen que trabajar y vivir de ingresos muy magros. Y que tienen que hacer frente a tarifas que durante el gobierno de Cambiemos aumentaron un 4.000%. E insisten con que ahora hay que de vuelta aumentar las tarifas. ¿Cuánto quieren aumentar las tarifas? ¿Por qué no ponen el mismo empeño en aumentar los salarios? ¿Cuántas empresas creó Mauricio Macri? ¿Cuántos comercios cerraron en la ciudad de Buenos Aires en el medio de la pandemia porque a Horacio Rodríguez Larreta no se le cayó una idea para ayudar a los comerciantes que estaban fundidos producto de las restricciones que imponía esa pandemia? ¿Cuántas ideas? No, tienen una sola idea. Defender a los ricos. No importa lo que pase. No importa lo que ocurra. Pero están parados en una certeza, y es que los ricos tienen razón siempre. Y que los que demandan, los que protestan, los que necesitan, son una molestia. Por eso La Espina no podría responder una pregunta básica, y es, ¿qué hubieran hecho ellos? ¿Qué hubieran hecho ellos con todos aquellos que estaban fuera del sistema y no tenían un mísero ingreso jubilatorio? ¿Qué hubieran hecho? ¿Los hubieran dejado morir? Porque ustedes saben, ¿no?, que la derecha plantea que siempre hay que sufrir, porque sufrir hoy nos va a permitir tener un futuro indoloro de felicidades. Ese futuro nunca llega, porque te van corriendo siempre a la cancha, te van corriendo el límite del horizonte y te lo hacen infinito. Entonces dicen, no, pero si sufrís hoy, después vas a estar mejor. Nunca estás mejor. Es una falacia, es una mentira. Y estos tipos fundieron el país. Y si vos te fijás, son los que van a defender también que no salga la ley que dice que se pague la deuda con plata de los evasores.
evasores, delincuentes, defienden delincuentes. Porque al fin de cuentas, defender a los ricos creo que éticamente está mal porque se defienden solos. Pero además defender a evasores te convierte en un delincuente. Y esas cosas creo que no están demasiado presentes en la discusión pública. Vemos con estupor cómo se asalta el Consejo de la Magistratura y hay uno de los poderes del Estado que se ha convertido en una verdadera banda, así se los digo, una verdadera banda que a su antojo hace y deshace con las instituciones. Esto es constitucional, esto es inconstitucional. Miren, para que vean el estado de desconcierto que vivimos, el descalabro institucional en el que nos han metido. La ley que fue derogada por inconstitucional en la Argentina estuvo 16 años vigente. Escuchen bien. Derogaron una ley por inconstitucional que tuvo 16 años vigente. En esos 16 años esa ley permitió sacar jueces, poner jueces. ¿Qué hacemos con la teoría del fruto del árbol envenenado? Porque si era inconstitucional la ley, entonces son inconstitucionales y no corresponden todos los nombramientos que se hicieron en esos 16 años. Entonces, ¿qué hacemos? No les importa. No les importa. Rosati quería ser el presidente de una Corte Suprema que en los hechos actúa como prácticamente una especie de poder que no le debe rendir cuentas a nadie, que no surge del voto popular y que define qué es legal y qué no es legal, qué es constitucional y qué no es constitucional. Y ya se los digo, todo lo que afecta a las corporaciones es inconstitucional. Y todo lo que vaya en beneficio del pueblo es inconstitucional. Porque la única constitución que defienden ellos es la constitución de los poderosos. Hace falta, me parece, y habrá que seguir batallando por eso, una nueva constitución que contemple la soberanía, los intereses populares y sobre todas las cosas que nos permita discutir en otro estadio democrático. Estamos a un año de que se cumplan 40 años de democracia y nos quieren hacer retroceder en el tiempo y volver a una especie de década infame donde aquello que está mal sea sostenido por esta gente como que es lo único correcto. No, no es así. Para nada es así. Y por eso uno se pregunta hasta dónde van a llegar y qué se puede hacer. Yo siempre digo lo mismo. Miren, lo que se puede hacer es lo que estamos haciendo. Soluciones mágicas no hay. La vida es luchar. El que lo entienda creo que va a disfrutar un poco más de lo que ocurre y el que no lo entienda va a sufrir el doble. Pero la vida no es sufrir, la vida es luchar. Y a estos crápulas, que son unos verdaderos canallas, de la única manera en que lo vamos a poner en su lugar es luchando. Para todo lo demás existe un sistema, el statu quo, que hace que este país sea como es, pudiendo ser otra cosa mucho mejor, más igualitario, más inclusivo, más soberano, y donde de verdad reine en el pueblo el amor y la igualdad.